Quiero tocar con usted este tema: ¿cómo deja Dios que Jesús juzgue? Vamos a ver por qué Dios dijo que todo el juicio se lo ha dejado a Jesús. ¿En qué forma Dios deja que Jesús juzgue? ¿Será que son dos personas diferentes? ¿Será que Dios entrega un documento en las manos de Jesús y le dice: hijo mío, ve a la tierra y juzga tú, haz el juicio al pecado? Vamos a ver qué dice la Escritura. San Juan capítulo 5, versos 19 al 23. Dice de la manera siguiente la palabra del Señor. San Juan capítulo 5, versos 19 al 23 dicen así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amados hermanos, queremos en este día invitarles a que juntos aprendamos de la palabra santa del Señor. Quiero decirle que se tiene un concepto errado en cuanto a lo que es en sí la enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a lo que es Jesús. Se tiene un concepto y se piensa, por ejemplo, en esta escritura, si leemos, cuando dice acá en el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si nosotros lo vemos sin revelación de la palabra de Dios, amados hermanos, entonces inmediatamente nosotros nos formamos la idea como cuando el jefe, por ejemplo, viene, el patrón viene y le dice a su director ahí en la empresa, a su manager en la empresa, y le dice: mira, aquí te entrego este documento, esto te da poder para que tú puedas manejar la empresa, haz lo que tú pienses hacer bien, cuando tú creas conveniente despedir a alguien, lo puedes hacer. Como que uno se forma esa idea cuando lee este versículo, humanamente hablando, como que podemos ver a Jesús ahí, si no hay revelación de Dios, por supuesto, como que se puede ver a Jesús recibiendo un documento, recibiendo un amparo legal de parte de su Padre, porque su Padre lo envía y le dice: hijo, aquí está este documento, este expediente, en donde está encerrado un contrato, en donde yo te doy mi poder como Padre tuyo. Ve y hazle juicio al diablo en la tierra. Ve y hazle juicio al pecado en la tierra. Como que es así como se ve, pero sin embargo, vamos a aprender hoy, amados hermanos, que cuando acá dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? ¿A quién le dio el Padre a que juzgara a la humanidad o al pecado? Al Hijo, o sea, Jesús. Hermanos amados, nosotros necesitamos remontarnos a lo que dice la Santa Escritura. Por ejemplo, ¿qué dice ahí en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16? Es necesario que veamos por qué Dios dice que todo el juicio se lo dejó a Jesús. ¿Qué dice ahí en primera de Timoteo 3, 16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ponga atención a esto. ¿Qué más dice? Oiga esto: Dios fue manifestado en carne. Ahí quedemos.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice la Escritura que Dios es espíritu, ¿cierto, sí o no? ¿Usted puede ver un espíritu? Usted no puede ver un espíritu. Ahora, oiga esto. Guarde, engavete ese versículo en su corazón porque nos va a servir en esta mañana. Por ejemplo, cuando la Escritura dice en el verso 22 que el Padre a nadie juzga, sino que Él ha dejado que sea Jesús quien juzgue, se está hablando de un plan, oiga esto, es un plan divino, de ninguna manera es una separación. Ese es el principal problema de muchos siervos del Señor, y lo digo con todo respeto, porque se van más por verlo humanamente, porque dicen, bueno, si alguien le da poder a alguien, tiene que ser alguien independiente de aquella persona. El papá le da el poder, la carta de poder a su hijo, porque lo estamos viendo humanamente. Ahora, hermanos, en el cielo se gestó un plan divino de salvación para toda la humanidad. Y entonces cuando dice el Padre a nadie juzga, habla de Dios que es espíritu. ¿Me entienden, hermanos? Ahora, el plan demandaba un sacrificio, y ese sacrificio tenía que ser a través de una humanidad. Entonces, cuando habla que es al Hijo a quien el Padre dejó que juzgara el pecado, está hablando de un plan en donde Dios, que es espíritu, 1 Timoteo 3:16, se hace carne, es decir, se humaniza de esa manera, se manifiesta, se deja ver de los hombres, y entonces esa humanidad ya puede purgar los pecados nuestros, enfrenta el pecado en la cruz del Calvario, y es ahí en donde nos da eterna redención. Bendito el nombre eterno del Señor. Bendito es el Señor para siempre. Nuestro tema es: ¿cómo deja Dios que Jesús juzgue? ¿Verdad que no está Dios viniendo a la oficina de Jesús en el cielo? Porque muchos se forman ese concepto. Allá está Dios, luego Jesús y luego el Espíritu Santo. Y ven a Dios salir de su oficina y traer un archivo en su mano y dárselo a Jesús. Hijo mío, ve y haz tú el trabajo. Yo quiero decirle que más bien aquí se habla de un plan de salvación, un plan en donde Dios, que es el Padre, dice el Padre a nadie juzga. O sea, Dios, que es espíritu, necesitaba mostrarse humanamente acá. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Déjeme decirle que para que usted y yo estuviésemos hoy acá y sentir la libertad, que si Cristo viene o la muerte o venga lo que venga, nosotros podemos ir directamente con el Señor, se pagó un alto precio por nosotros. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Rápidamente, ¿quién lo tiene? Y casi todo es purificado con sangre, según la ley, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amados hermanos, oigan esto. Este tema está muy precioso, porque dice sin derramamiento de sangre. Oiga, habla de un sacrificio, habla de un plan, Dios manifestado en carne. Por eso los antiguos no reconocían a Jesús como alguien que está aparte de Dios. ¿Se acuerda de Tomás? Cuando el Señor le dijo: Tomás, si no vieres los hoyos en mis manos o los hoyos de los clavos en mis pies, tú no creerías. Mira, yo soy el mismo. Entonces Tomás cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Los antiguos no separaban a Jesús de Dios. Ellos sabían que aquel carpintero de 30 años que estaba caminando y comía con ellos y caminaba por diferentes lugares con ellos, no era otro hombre, no era alguien desvalido, no era un hombre enclenque, no, mis hermanos, era el mismo Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne, Dios tomó una humanidad, Dios vino a hacerle juicio a través de aquella humanidad al pecado acá en la tierra.